Bueno, tenemos 17 espectadores para cumplir con los que han sido puntuales. Vamos a dar comienzo a este taller de vuelo a vela. Le voy a ceder la palabra a Aldo Buller, que es el presidente del Club de Planeadores Rafaela. Buenas tardes a todos. Nada, simplemente quiero agradecer a Adrián, a Gustavo y a Fernando que siempre se están ocupando de que el club crezca deportivamente y de sanarnos un poco de cosas que a veces parecen muy fáciles y cuando estamos arriba volando no son tan fáciles. Nada, chicos, lo dejo con ellos y a ver, aprendamos un poco todos juntos. Bueno, tomo la palabra de nuestra parte, los que integramos el grupo de Escuela de Vuelo a Vela, que lo denominamos así. La verdad que nos gusta mucho hacer esto. Quiero agradecer la participación y el trabajo que hizo Fernando puntualmente con lo que ha hecho hace tiempo. Lo que pasa que recién hoy sale a la luz. Y bueno, y a la parte técnica y el soporte que nos brinda Adrián Trigueros, que es fantástica. Que nos permite estar en línea todos juntos a través de la distancia. Así que bueno, espero que aprovechen lo que se pudo hacer. Bueno, parece que me toca a mí. Bueno, gracias por estar. Esta escuela de vuelo deportivo está dividida en una parte teórica y una parte práctica con 3 niveles. Para el nivel inicial, aquellos que ya empiezan a hacer pruebas deportivas, y después la idea de conformar los equipos de competición del CPR de nuestro club. Con lo cual, ahora esta es una charla que tiene que ver con tratar de quedarse arriba. Esa es la iniciativa, mostrar algunas cuestiones que, bueno, quienes ya vuelan bastante lo conocen, pero no le va a venir mal refrescar la memoria, como decía Aldo, y de todas maneras algunas cosas muy sencillas, muy básicas, para aquellos que están empezando y, bueno, les cuesta un poco quedarse arriba, encontrar las térmicas y mantenerse y centrarlas, así que vamos a ir metiéndonos un poco con esa cuestión. Al respecto, voy a comenzar con la primera parte de esta charla, que tiene que ver con la descripción de las condiciones para aquellas térmicas. Ahí voy a ir ejecutando un poco para que lo puedan ir viendo. Respecto de las condiciones que se necesitan para que tengamos ascensos, ¿no? Es un corte más o menos típico de lo que sería una térmica de columna hasta coronar en un cúmulo. Lo primero que necesitamos siempre para tener buenas térmicas es buena insolación, es decir, que haya un buen calentamiento del piso. Esta insolación se tiene que dar a lo largo de todo el día, es decir, principalmente durante la mañana tiene que haber buena insolación, tiene que haber poca nubosidad, para que eso permita que la temperatura vaya creciendo, y de ese modo entonces el calentamiento que se produce pueda ir generando térmicas después. Si hay una insolación que no es adecuada, se puede provocar que el día finalmente no termine de abrir porque no le da tiempo a lograr la temperatura que se necesita para comenzar la actividad. Una de las cuestiones también que tenemos que tener en cuenta en esto de la insolación es la cobertura nubosa. Tenemos distintos tipos de nubes. Ahí mencionamos que si son cúmulos no supere los 4 octavos o los 5 octavos, es decir, la mitad del cielo cubierto, un poquito más. 3 octavos, 2 o 3 octavos en lo ideal, si hay cúmulos. Pero bueno, los cúmulos son formados por térmicas. Cuando no hay cúmulos y tenemos otro tipo de nubosidad, como cirrus, cirrostratus, que son los cirros que están bien altos, y los cirrostratus son los más densos, los que más preocupan. Los cirrus afectan poco, pero reducen algo de la insolación. Bueno, y los altos cúmulos, alto stratus, que son aquellos que sí reducen más fuertemente la insolación y provocan mucha sombra. Si esa cobertura nubosa se da durante la mañana, vamos a tener la situación de un calentamiento incompleto o escaso, con lo cual probablemente el día, por más que a veces abra a las 12, 1, se empiece a dar un buen sol, a veces no alcanza a levantar la temperatura necesaria para romper la inversión inicial,
y generar las térmicas que necesitamos para volar. Por lo cual entonces, para unas buenas condiciones, la insolación está en relación con la cobertura nubosa, tiene mucho que ver. Una vez que el día está abierto, la cobertura nubosa puede provocar, es decir, una vez que ya hay térmicas, 2, 3 de la tarde, lo que puede provocar la cobertura nubosa, si es total, que el día se termine antes. Si es parcial, que en las zonas donde hay cobertura, es decir, que no hay insolación, hay sombra, haya poca térmica o queden muy pocas térmicas, o las térmicas que haya sean muy suaves, no de un gran ascenso. Por lo cual entonces hay que estar muy atento cuando uno está volando a cómo se desarrolla esa cobertura nubosa y el tipo de desplazamiento que tiene. En la zona de Rafaela normalmente toda la nubosidad alta viene del oeste, entra por el oeste. Es muy raro que entre del norte o del sur, siempre del oeste, suroeste, con componente oeste va a entrar siempre la nubosidad, así que siempre hay que estar mirando para aquel lado. El otro tema es la diferencia de temperatura. Uno de los aspectos que uno puede ver es la diferencia de temperatura entre la mínima y la máxima. Es decir, uno ve para el día anterior, si hay una mínima de 10 grados y una máxima de 25, tenemos 15 grados de diferencia, eso puede dar un buen indicio de que va a haber un buen día para poder volar. Lo mínimo es 10, 11 grados y lo máximo en este caso sería 15 grados sería lo ideal, 12, 13 o más es muy bueno. Hace falta que tengamos, para que haya térmicas, además de esa diferencia de temperatura, un suelo seco, es decir, evitar las zonas con agua, las zonas bajas, buscar las zonas secas y sobre todo también las zonas oscuras, es decir, con rastrojos, arados, las cañadas o los montes, pero si están secos, no cañadas inundadas. Las cañadas secas sirven muy bien, pero tienen que estar sin agua, cañadas secas, y las zonas pobladas porque generan un mayor calentamiento. La diferencia de temperatura entre el área que está con mayor calentamiento porque está seca y además tiene un color oscuro, lo cual absorbe mucho el calor que le llega del sol, lo transmite rápidamente hacia la masa de aire circundante, eso genera unas posibilidades mayores de encontrar térmica. El otro aspecto que condiciona la formación de las térmicas, además de un gradiente adiabático, digamos, no vamos a entrar en las cuestiones más precisas de la meteorología, del desarrollo de las térmicas, hasta dónde llegan, pero sí lo básico, es el viento. Nada de viento complica un poco porque no permite que se desarrollen los sistemas y los aportes de aire que hacen falta para que la térmica se forme. Lo ideal es entre 10, 15, no más de 25 kilómetros por hora de viento, ya que más viento complica tanto la posibilidad del calentamiento de la masa que pasa sobre el campo que está generando la térmica, o que el campo es oscuro y seco, como así también, bueno, si no tenemos un buen ascenso, nos desplaza y la posibilidad de avanzar en contra de viento se complica. En situaciones de mucho viento se puede volar, pero tiene que haber buenos ascensos. La zona de Rafaela no es una zona de grandes vientos y cuando tenemos mucho viento las condiciones normalmente no son muy viento fuerte del norte. Si el viento es fuerte del sur, tenemos el pasaje de un frente frío, con lo cual las condiciones pueden ser buenas para volar, porque se está enfriando la masa y una masa nueva. Hemos volado con 40, 50 kilómetros de viento, con muy buena altura y muy buenas térmicas, pero siempre con viento sur. El viento norte es un viento que muy recalentado y en particular con los fenómenos locales que tenemos en Rafaela de la afectación de la laguna Mar Chiquita, que si bien está un poco lejos, nos afecta cuando hay vientos del noroeste y directamente prácticamente no podemos volar, al igual que por ejemplo San Francisco, que vive la misma situación. Finalmente, lo que hace falta para que haya un desprendimiento, una térmica, el otro día en una de las charlas Javier Gaude lo explicaba muy bien con una foto allí cercana al club de Junín, es un obstáculo que favorezca el desprendimiento de la térmica, como línea de árboles, que puede estar viendo arriba, por ejemplo, de una laguna, es decir, la laguna atrás, y eso favorece al estar más fría la masa de aire, favorece el desprendimiento. Algún tipo de ondulación en el terreno, en la zona de Rafaela es prácticamente nulo, pero hay lugares, en La Pampa, en otros lugares, en provincia de Buenos Aires, donde las ondulaciones favorecen también, y hay que buscar esa cara que está dando mejor al sol para poder obtener. Y, por ejemplo, para nosotros, una cosechadora trabajando en el rastrojo de un trigo, un camión que pasa, es decir, algo que favorezca
el desprendimiento. Al respecto voy a mostrarles otra foto que tiene que ver, por ejemplo, con este tipo de situaciones que se dan en el desprendimiento de la térmica. Acá tenemos un campo típico, por ejemplo, el campo gris del medio es el que genera la térmica. Esperá, Y como que vemos, no se ve la... no se ve no se ve la imagen. no se ve la imagen. Esperen un segundo, disculpen, estamos aprendiendo un poco. Ahí voy. Acá, ahora sí, ahí está. Ahí, perfecto. Bien, les pido disculpas, estoy aprendiendo también cómo es esto del Zoom. Aquí se ve un campo típico que puede generar una térmica con una representación, ¿no? Con una ruta al costado. El viento arriba a la derecha, un viento marcado por esas flechas, con lo cual hace que toda la tierra que se está desprendiendo del camino o de la máquina que estás trabajando, siga en el derrotero estos son los indicadores que podemos tener del desprendimiento de una térmica, que siga el derrotero del viento ese humo, o el humo o la tierra que desprenden los vehículos o los cosechadoras que estén trabajando. Cuando la térmica logra su desprendimiento, ahí se ve, Adrián, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. De paso, si me permitís, comento algo. ¿Sí? Si hay alguna Dame. duda o alguna consulta, pueden inscribirla en el chat de YouTube y a medida que hagamos los cortes, la vamos leyendo y ahí Fer lo va contestando. Bien, bárbaro. Cualquier duda que tengan, ustedes mándenlo ahí y Adrián me pregunta. Bueno, aquí la térmica ya se ha desprendido en este campo, lo que está representado ahí con el ascenso, y lo que vemos como forma de indicadora de que se desprendió la térmica es que la tierra que antes seguía la línea del viento, que desprendían los dos vehículos, convergen hacia la zona del desprendimiento de la térmica. ¿Por qué? Porque la térmica es como una especie de aspiradora, como ya lo han dicho, y lo han mencionado en las charlas muy buenas que ha habido de parte de Dino y demás, con la participación de grandes pilotos, y entonces al absorber todo el aire circundante más frío que está ahí en iniciar su elevación, un molino que hay, bueno, la manga, si está cerca un aeródromo, si estamos sobre la pista, algo que nos indique un cambio de dirección de viento, incluso en contra del viento, porque a veces es tan fuerte la térmica y el viento no es tan fuerte, es débil, genera que vaya al revés la tierra o el humo, y hacia donde converge es hacia donde tenemos que ir a buscar ahí arriba la térmica, porque allí se está produciendo el desprendimiento. Respecto de las térmicas justamente y el desarrollo que tienen, de cómo se van generando, ahora vamos a ver en esta otra presentación las térmicas de tipo burbuja. Estas térmicas no en todos los lugares hay, ni en todas las condiciones se da. Rafaela suele tener este tipo de térmicas. Es la clásica térmica en la cual el planeador tenemos un planeador virando a 800, 900 metros y está subiendo muy bien, y nosotros entramos con 400 abajo, sí, con una diferencia apreciable, y no encontramos nada. Y el otro sigue subiendo muy bien. O a veces vemos uno subiendo más abajo, que viene subiendo con la burbuja a 400 metros, y nosotros llegamos arriba a 700, 800 y todavía no llegó. Y nos viene alcanzando y empezamos a subir un poco hasta que, bueno, cuando ya nos alcanza, subimos nosotros con la burbuja. Este tipo de térmicas que tiene este corte típico, les digo, todo este material, por ahí las filminas, las fotos y qué sé yo, las he sacado de Volomelismo Argentino, de aquella vieja revista que publicaba el Club de Planeadores Santa Rosa, muy interesante, muy bien hecha, por la gente de Santa Rosa, y en la cual toda la parte de meteorología estaba Carlitos López, y hemos aprendido mucho. Después vamos a dejar un material en nuestro club para poder acceder a alguno de esos artículos que profundizan todo lo que estamos hablando con un contenido mucho más teórico y más preciso. Pero bueno, las térmicas tipo burbuja, lo que se genera primero en la zona 1 es la zona del calentamiento, que era lo que veíamos recién. Se empieza a generar como un domo, el aire al calentarse se expande, al expandirse pierde densidad, y de ese modo empieza a crecer para tratar de despegarse. Ese es el tramo 2, donde ya entre el tramo 2 y el 3 se produce el crecimiento, es decir, la térmica empieza a generarse, se sigue alimentando de la zona del aire caliente que viene desde el campo que lo genera, allí donde abajo,
pero todavía no se ha desprendido, no se ha desconectado del suelo. Sigue adherida al suelo, pero absorbiendo cantidad de aire e inflándose como para subir igual que como fuera un globo. En ese momento, en el proceso 1 no vamos a subir nada, en el 2 tampoco vamos a poder prendernos, en el 3 nos podemos prender muy bajo, bastante bajo, con la suerte de poder engancharla justo cuando está saliendo. La térmica puede llegar a darse en esa condición. Cuando la térmica termina de romper esa tensión superficial que la une digamos, al piso, el aire comienza a elevarse, esa rotura con el piso muchas veces lo provocan los obstáculos entre el viento y el obstáculo, es decir, en la línea de árboles, el viento que entra por abajo, una especie de turbulencia muy suave que puede generar, empieza un desprendimiento. Son todos procesos que uno debe imaginarlos un poco para tratar de visualizarlos en la imaginación de la cabeza y después tratar de encontrarlos en la realidad, encontrarlos cuando estamos volando. La térmica tipo burbuja después se desarrolla ya en la parte del desprendimiento, en la etapa 4 y 5, cuando ya entonces sí se despega del piso y entonces alguien que está subiendo en el nivel 5 muy bien, porque viene subiendo realmente fuerte, nosotros llegamos al nivel 3 y es difícil que nos enganchemos en esa térmica y probablemente no podamos subir en ese campo. Los días burbujeros, como le decimos nosotros en la jerga, normalmente si hay 1, 2, 3 burbujas antes de partir, por ejemplo para una prueba, o son las primeras térmicas, habitualmente todo el día es burbujero. Si ya la inversión ya abrió y ya está en condiciones, ¿sí? Te escucho, Adrián. Tenemos una consulta. Nos preguntan hasta qué altura llega el tramo 6. El tramo 6 llega hasta el nivel de inversión, hasta donde llega el techo máximo del día. Una vez que el desprendimiento y el crecimiento se produjo con la elevación, llega hasta donde hay una inversión de temperatura que le impide a esa masa de aire más caliente que el resto poder seguir subiendo. 1000 metros, 1200, 2000 metros, depende la condición de penetración del día. Eso, el aire aproximadamente cada 100 metros de altura que uno va subiendo va bajando 1 grado. Eso es lo que se necesita para que haya térmica. Lo que ocurre es que el aire no sigue bajando indefinidamente, porque como hay distintas capas se produce una inversión. La inversión a veces puede ser que la temperatura al ir subiendo a veces viene bajando y después crece la temperatura o a veces se mantiene. Ya cuando se mantiene la burbuja empieza a frenarse y llega hasta un punto máximo de elevación que es el punto 6. ¿Sigo, Adrián? Sí, perfecto. Bien. Y después arriba en el punto 7 está lo que es el corte típico de una térmica tipo burbuja. Ahí se puede ver que el centro, además la térmica de subir y elevarse, tiene como un giro interno dentro de la térmica. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando los fumadores hacen ese aro que lo expulsan y va como dando vueltas sobre sí mismo y avanzando. Ese es más o menos el esquema. Con lo cual, en el centro de la térmica, en el centro de estos giros, ahí es donde se produce el mayor ascenso y es más fuerte. Es donde nosotros tenemos que estar centrados con la térmica, con el planeador, tratar de quedarnos allí. ¿Por qué? Porque a los descensos propios que se produce cuando la térmica va subiendo, el aire circundante va bajando, se produce además un descenso más fuerte todavía en virtud de que está esta circulación interna dentro de la térmica, con lo cual las descendentes en las térmicas tipo burbuja son bastante fuertes, incluso a veces un poco más profundas que lo que puede llegar a ser el descenso en una térmica tipo tubo, que es la que vamos a ver ahora. Lo ideal es mantenerse en la parte superior del domo y de ese modo ir subiendo. Es habitual con este tipo de... Fer, si querés. Sí, dale. Dino pregunta si toda esta térmica sube en forma de columna o se inclina desde el piso. No sé si después la van a contestar con otra imagen, como comentaba recién. Sí, hay otra imagen. La térmica tiende a inclinarse hacia el lado del viento, está bien lo que dice Dino, y una vez que se desprende la burbuja se va desplazando sobre el piso, pero ya en independencia del punto de generación. Habitualmente lo que ocurre con estas térmicas es que mientras están en la etapa 1, 2 y 3, hasta que se produce el desprendimiento, en la etapa 4,
normalmente quedan fijas, aunque un poco recostadas si el viento no es muy importante, del punto de donde está generándose la térmica, es decir, del campo del que se desprende. Una vez que se desprende es como si fuera un gran globo aerostático que empieza a desplazarse con el viento. Con lo cual ahora después vamos a ver cómo entrar a un campo posible donde pueda encontrar uno una térmica. Pero sí, se desplaza con el viento, se acuesta un poco respecto de la relación que la empuja el viento hasta que se logra el desprendimiento y ya como burbuja se traslada independientemente del punto donde se generó. Lo que ocurre con las térmicas tipo burbuja, y es más asiduo que con las térmicas tipo tubo, que vamos a ver ahora, que es como una chimenea en realidad, con las térmicas tipo burbuja se da un pulso térmico, es decir, este proceso se repite en el tiempo, habitualmente son un proceso de 10, 15 minutos, no más de 15 minutos, es raro que haya menos de 10 minutos una generación de térmica. Cada día y cada zona tiene su forma de desprender las térmicas, y uno lo que tiene que tratar de encontrarles el timing al día para entender que si uno enganchó una buena térmica, va a tener unos 10 minutos hasta enganchar otra en una buena fuente donde lo pueda generar. Cuando hemos estado en los campeonatos con sensor de temperatura y una pantalla mirando cómo era la variación de la temperatura, se veía exactamente cuál era el timing porque a la térmica al desprenderse e ingresar el aire fresco en la zona donde se nos desprendía ahí cerca del aeródromo de Rafaela, una térmica, bajaba 1 o 2 grados la temperatura y después volvía a subir y subía 1 o 2 grados más y se desprendía. Ese es el rango en el que trabaja, digamos, sobre la temperatura máxima que uno toma, supongamos, baja de 27 a 25 y después sube un poquito más de 27, 27, 28, 29 y se desprende. Pero eso es lo que ocurre con las térmicas tipo burbuja que tienen como una secuencia de generación. Ahí se me fue la pantalla, voy a otra más. ¿Hay alguna otra pregunta para ver? Por ahora no hay otra pregunta. Ok, voy con el térmicas tipo, aquí están, las térmicas tipo tubo. Estas térmicas son las que habitualmente tenemos en la zona también, y son las térmicas que se generan. Este corte también lo he sacado de la revista de Vuelovelismo. Aquí están representados todas las zonas. Por el centro de la zona de desprendimiento se genera la chimenea por la que se sube, y esta térmica sí se da muchas veces, en los cuales en la térmica esta hay gente subiendo arriba, muy alto, y nosotros entramos abajo y seguimos subiendo, y hay gente subiendo en el medio. Esta térmica tiene una zona de desprendimiento, luego una zona de desarrollo, que es el tubo propiamente dicho. Lo que puede ocurrir a veces es que ese tubo central, que es la chimenea por donde tira la térmica fundamentalmente, puede bambolearse con el viento, es como que se va bamboleando hasta llegar a la zona superior, donde es ya la zona de la inversión, hasta la altura que llega la térmica. Perdón, espera que voy a volver para atrás, porque quería explicar una cosa más de la térmica tipo tubo. Acá está. Hice algo mal. A ver, esperen un segundo, disculpen. Este tipo de térmica tiene un aporte casi permanente hasta que se corta el ciclo. No es exactamente que dura siempre, no es como una chimenea que está de un fuego prendido. ¿Me entienden? O sea, hay un ciclo también. Lo que ocurre con esta térmica, a diferencia de la burbuja, es que el ciclo se hace más largo y es como que la térmica tira tanto desde abajo como desde arriba. Los días que son de térmicas de este tipo son días más estables. A veces en algunas zonas hemos visto, por ejemplo, trombas, que son los remolinos de polvo que produce la térmica en la última etapa de su desprendimiento. Las térmicas burbujeras también lo producen, pero en las térmicas tipo tubo, a veces esa tromba de polvo puede llegar incluso hasta el cúmulo. Hemos visto trombas altísimas y que forman parte de la zona de la chimenea, donde tira más fuerte esta térmica. Se produce en las zonas de descenso, en los costados, como cualquier otra, y lo que uno debe tratar de conservar es estar en la zona central de la térmica, como siempre, que es donde mejor tira, y de este modo poder mantenerse. Una salvedad respecto a una diferencia entre las térmicas tubo y las térmicas tipo burbuja. Las térmicas tubo normalmente no tienen más de un núcleo.
tienen un solo núcleo, que es la chimenea que tira, y son las que son más fuertes, son las que son habitualmente las mejores para volar. Las térmicas tipo burbuja son térmicas más tipo invernales, en verano es raro que se den, pero se pueden dar también, y a veces las térmicas tipo burbuja son aquellas que tienen más de un núcleo. Uno viene virando, sube un poco, hay otro virando un poco más allá, sobre todo cuando la térmica se termina de desvincular la tipo burbuja del suelo y sube bastante. A veces en la mitad de la carrera, hasta llegar al tope de donde puede llegar ese día, 1500 metros supongamos, a veces genera más de un núcleo y puede llegar a tener alguna dificultad. Sí. De los dos tipos de térmica que estábamos viendo y estabas explicando muy bien, ¿qué te parece que para un piloto más novel puede llegar a ser más difícil para ese día? La térmica tipo burbuja, porque si no la enganchas justo es más difícil. En cambio, esta otra vez un planeador virando arriba en la tipo tubo y por ahí es más fácil engancharla. Tiene un desarrollo más estable. La otra es como un pulso, que tenés que engancharlo justo y si no es complicado poder muchas veces también lo que pasa es que en la térmica de tipo burbuja uno va donde hay otro planeador y posiblemente piensa que no la está centrando bien, está haciendo algo mal, y en realidad lo único que tiene que hacer es esperar a que llegue el otro pulso de la térmica, sería. Sí, esperar si es que se puede. Por eso, hay que ver si uno tiene la altura necesaria. Tampoco uno se va a quedar virando una descendente. Tiene que ir a tratar de buscar, si tiene la altura necesaria, otro lugar para poder subir. Cuando uno está muy bajo y, por ejemplo, se ha desprendido una térmica y hay un 0, un medio metro, se puede mantener bajo 400, 300, 400 metros, que no puede moverse hacia otro lugar, a veces es preferible aguantar un poco en esa zona de no mucho ascenso o de poco descenso, como quieran llamarlo, hasta esperar el próximo desprendimiento de una térmica. Máxime si uno ve que hay uno que está subiendo arriba y ya se fue con la burbuja, ¿no? Y acá tenemos una consulta también. Sí. Dice, si hay forma de predecir qué tipo de térmica va a predominar en el día, ya sea por la forma del cúmulo o de distintas condiciones que se puedan prever. No, normalmente las térmicas tipo tubo son las térmicas de la época mejor de vuelo. Las térmicas invernales o las térmicas más suaves suelen ser las térmicas tipo burbuja. De todas maneras es algo que yo no lo puedo mencionar ahora ni decir cuáles son las variables que puede haber meteorológicas para definirlo. Por ahí es una cuestión de práctica y probar en el día a ver cómo se da. Lo que sí es más fácil encontrarlas en invierno son más habituales. En invierno las térmicas tipo burbuja y las tipo tubo o chimenea son más del verano. Una salvedad más también. La térmica tipo chimenea no es que está todo el tiempo como si fuera una chimenea tirando desde el fondo hasta arriba hasta que se corta de golpe. Tiene su ciclo. En un momento se agota en la zona de desprendimiento. Ustedes están viendo ahí la filmina, ¿no? En este momento, ¿se ve? Sí. Adrián, bien. Sí. En la zona de desprendimiento se agota en un determinado momento el aporte del flujo de aire caliente y la térmica se va agotando, pero con esa forma, digamos, con esa forma más de chimenea. ¿Seguimos? Antes de seguir, si te parece, hay varias preguntas que fueron haciendo y antes de pasar a las preguntas también quiero agradecer. Tenemos casi 80 participantes en este momento que están viendo la... No te más grande de lo que pensábamos esto, ¿no? Te digo, no te quiero meter presión, ¿no? Pero, no, está bien, pero se hizo un poco más grande de lo que pensábamos, sí. Bueno, creo que esto va de la mano de que hay mucha gente que muchas veces se siente que está empezando, quiere juntar sus armas para poder quedarse un poco más de tiempo volando, que es lo que tanto nos gusta a todos. Y bueno, desde ya agradecer en este momento la enseñanza que nos estás dando, Fer, porque estás transmitiendo tus conocimientos para que todos podamos de alguna forma quedarnos un poco más de tiempo en el aire. Bueno, yendo a las preguntas. Dale. Por un lado nos preguntaban cómo en la piel de un piloto Nobel, ¿cómo te das cuenta qué tipo de térmica es? ¿O qué característica podés llegar a sentir en el planeador sería?
Las térmicas tipo tubo tienen un centro muy fuerte, pero también suben alrededor, un poco menos, digamos. Habitualmente el piloto nuevo lo que hace es virar una parte dentro del centro y otra parte afuera, por eso sube por ahí 2, 3 metros y después sube 1 metro y 2, 3 metros y de 1 metro y no termina de enganchar. La única manera es bajar el ala y virar con 45 grados de inclinación. Ahora vamos a hablar de la técnica de centrado de la térmica y para poder hacerlo de la mejor manera. No hay otra alternativa de tratar de quedarse dentro de la zona que sube. Las térmicas tipo burbujas tienen esa característica, pero son más difíciles de centrar porque el núcleo que tira no es tan estable ni parejo ni tan grande como el de la tubo por esa circulación que tiene. Vuelvo a ver si puedo volver a la filmina anterior. Un segundo. Térmicas tipo burbuja. Esta. Como ustedes pueden ver en la zona verde donde se ve la zona donde tira más, digamos, eso es un poco más estrecho y más fuerte. A veces es difícil de virar exactamente todo el tiempo ahí adentro, hay que estar muy entrenado y bajarle bastante el ala. Suelen ser de núcleo más fuerte y más chico las térmicas tipo tubo. Hay otra consulta que habla de que le cuesta mucho llegar hasta los 700 metros, por ejemplo, y después de los 700 metros como que les es más fácil subir. Claro, Más allá porque del tipo de térmica sería. sí, porque el proceso de formación de la térmica probablemente a los 700 metros todavía esté armándose. Ahí a veces uno la engancha bien desde abajo, pero las térmicas un día, mientras más altura hay, más difícil es engancharse por ahí muy bajo, ¿no? Porque la térmica tiene un desarrollo mucho más fuerte, hay que engancharla justo en el momento en el que se está desarrollando. Lo importante es mantenerse en la zona de ascenso para los nuevos. Tratar de mantenerse en la zona de ascenso todo lo que se pueda, aunque no se suba demasiado bien, pero siempre tratar de ir para arriba y tratar de encontrar y de quedarse en la zona del núcleo. Si uno, por más que intente y le cuesta por una cuestión de pericia, de entrenamiento y de capacidad que la va adquiriendo con la práctica, más allá de lo que se pueda leer y ver, lo que hay que hacer es tratar de quedarse donde uno puede subir. No desesperarse a veces por tratar de centrar esos 3 metros que no puede enganchar y termina perdiendo todo, pudiendo a lo mejor subir media vuelta 3 metros y el resto de la vuelta un poco menos, ¿no? O nada, pero poder subir, eso es lo más importante. Y la ¿Alguna última otra más? consulta habla pregunta el tema de las térmicas tipo tubos y también se desplazan con el viento como las de burbuja. Sí, lo que pasa es que las tubo tienen la característica, depende el viento que haya. Las térmicas tipo tubo, al tener siempre su aporte de parte de una fuente que se sostiene en el tiempo, voy a volver a la primera, que esta es como tipo tubo, acá se ve ahí desde la ciudad, digamos, desprendiéndose. Si bien el viento la afecta y como las cuesta un poco, la térmica se sigue sosteniendo hasta que termina de desprenderse, termina su ciclo y se desplaza. Es como, supongamos, un globo que está cautivo en un momento hasta que se corta ese cable que lo sostiene, que en realidad es del aporte permanente de aire caliente desde el fondo, de la térmica desde el piso, y luego se termina desplazando un poco. El viento influye y también hay algo que, si quieren, lo podemos abordar brevemente, aunque hay que entenderlo un poco más difícil, pero con algún detalle más de gráfico, a ver si lo puedo hacer. Ahora me voy a meter con esta historia. Lo que ocurre con las térmicas, supongamos, tenemos una térmica, acá está el campo, el piso, y tenemos una térmica que se desprende y empieza a subir. Si nosotros tenemos un viento de este lado, ¿no? De determinada intensidad. La térmica empieza a subir y empieza a ser afectada por ese viento hasta un lugar. A veces lo que se da en la capa de vuelo es que el viento no es parejo. Abajo suele haber un poco menos de viento, a veces el viento sube con la altura y a veces cambia de dirección. Con lo cual el viento ya tal vez, visto, supongamos el dibujo acá desde arriba, ¿no? El viento en el piso está así,
y sigue de esa dirección hasta los 1000 metros. Pero a los 1000 metros, supongamos, ahí el viento rota un poco, a 30 grados y aumenta. Entonces el viento en la zona de la cortante, que así se llama, que se le llama cortante. Eso para los que vuelan con el XSOAR, es el momento en el cual el XSOAR te tira la alerta de cambio de intensidad de viento, cambio justamente de orientación del viento, o sea, que te está avisando que hay una cortante, sería. La cortante se da en este lugar, en determinada altura, supongamos entre los 1000 y los 1200 metros, y la térmica que venía subiendo bien se rompe un poco por esa cortante, se acuesta y adquiere, digamos, después termina subiendo, se acuesta un poco y termina subiendo. Normalmente lo que pasa también, aparte de acostarse, es afinarse. Perdón, ahí lo dibujo un poco mejor. Aparte de verse afectada por la cuestión de la intensidad del viento y el cambio de dirección del viento, es como que la rompe, la afina un poco y después termina subiendo. Esta zona de la cortante es donde a veces nos cuesta pasar. Y a veces se da o por una cortante o por una leve inversión que hay que no terminó en la masa de aire, pero fundamentalmente por las cortantes de viento. Cuando uno llega volando a esta zona de cortantes donde la térmica venía subiendo muy bien, venía subiendo 2 metros por segundo, perfectamente bien en central, y uno es como que la pierde. Y entonces dice, bueno, la perdí, no te termina subiendo medio metro, está todo muy roto en el medio de la cortante, no te termina de dar cuenta uno que es una cortante, ¿no? Y ve planeadores de arriba que tienen 2000 metros, supongamos, y que están volando fantástico. Se va de esa térmica a buscar otra, y vuelve al mismo proceso, porque entra acá abajo, vuelve a subir, y otra vez llega a la cortante. Lo que hay que hacer es tratar de volar, pasar esa cortante y volar arriba. Habitualmente, lo que produce, reitero, es afinamiento de la térmica, medio se rompe, y lo que yo habitualmente hago para poder enganchar, pasar la cortante y subir a la zona superior y ya volar la térmica buena nuevamente, que se arma otra vez, una vez que ya la cortante no la afecta más, es derivar el viraje un poco a favor de viento y clavarle el ala donde golpea, porque normalmente la térmica se pone un poco rota, y entonces derivar un poquito el viraje a favor de viento, y donde viene el golpe, sí clavarle el ala bien cerrado y tratar de subir esas vueltitas que hacen falta hasta poder pasar la cortante. Una cuestión importante con la cortante y las térmicas, normalmente eso se da en la tubo, pero también la burbujera la afecta a la cortante porque la rompe un poco. Incluso si la cortante es muy fuerte, a veces las térmicas, por más que sean, no alcanzan a pasarlas. Pero si las térmicas pasan las cortantes, lo que va a pasar siempre es que la térmica buena, fuerte, la térmica fuerte, que es fuerte desde abajo, es la que va a cruzar la cortante. Si un día de 2 metros o 3 de promedio venimos volando eso y esas son las que pasan la cortante, no tiene sentido quedarse peleando en la cortante con 1 metro, una que ya venía de abajo subiendo 1 metro, porque seguramente no tiene la energía suficiente como para poder traspasar la cortante y seguirse arriba. Ante esta situación, lo que normalmente se hace es, este es el piso, supongamos este es el nivel de la cortante, una cosa así, y acá tenemos los cúmulos. Vamos a dibujar un cúmulo para que haya una idea de térmica, ¿no? De hasta dónde llegar. Lo que normalmente se hace es definir medianamente dónde está la cortante, porque uno vira una térmica, dos térmicas y ya se da cuenta, entre los 1000 y los 1200 por ahí no se sube bien, entonces es volar en la zona superior de la cortante, volar arriba. No bajar de la zona superior para evitar tener que renegar en la cortante y perder tiempo, o hasta no poder encontrarla, ¿no? Volar en la zona de la cortante es muy complejo y puede llegar a servir solamente en algunas situaciones de alineamiento para calle, pero bueno, ese es otro tema, no quiero avanzar demasiado con eso. ¿Hay alguna otra pregunta sobre la cuestión? Ay, me fui de la página, perdón. Hay una pregunta que tiene que ver con el tema de los grados de inclinación para subir mejor en la térmica. Bien. No sé si es la cortante o si es en la térmica normal sería. En cualquier térmica normal esa es la inclinación lógica, digamos. Ahí se ve. Sí, se ve. Bien. Como dice Damián, ustedes tienen en el cuadrante, por ejemplo, de acá del altímetro, tienen los 4 bulones, ¿no? Los 4 tornillos que sostienen.
El cuadrante del artímetro tiene que tener los dos tornillos cruzados más o menos con la línea del horizonte. Esos son los 45 grados. Para virar a 45 grados hay que bajarle bien el ala, animarse a bajársela y ponerla, digamos, dentro de la burbuja. Y aunque sea volar más fuerte, no importa. A veces es conveniente volar un poco más rápido, más seguro, más cómodo con uno mismo, digamos, hasta que uno tiene el entrenamiento para ir bajando esa velocidad, a pesar de sostener en la inclinación. Pero hay que tener una inclinación de entre 30 y 45 grados para poder estar adentro. 45 es lo ideal cuando uno está metido ahí en la burbuja, como en este caso de esta imagen. Menos inclinación no es conveniente porque uno pierde la posibilidad de poder subir en la mejor lugar donde tira la térmica, ¿no? Bueno, ¿quieren que hablemos ahora, así vamos avanzando un poco con lo que teníamos previsto, el tema de las térmicas nubosas? Las térmicas secas son aquellas que llegan a la parte superior de la inversión y hasta, digamos, que llegan al tope hasta donde pueden subir y nos generan cúmulos y son térmicas secas y que las hay. Perdón, no, voy a hacer una cosa antes, ¿puede ser? Un segundo. Hablando de la búsqueda de la térmica sobre el campo. Un momento, les pido un segundo nada más. ¿Cómo buscar una térmica? Ahí estás viéndolo, ¿se ve eso? No. Se ve todavía el video, Fer. Bien, perfecto. Ahí ya voy. Espérenme, ténganme un poco de paciencia porque esto es un poco complicado para mí. ¿Dónde está? Que no lo puedo ver. A ver si hay alguna otra pregunta, decime. ¿Cómo puedo mostrar? ¿Cómo hacía para mostrar esto yo? No se ve ninguna de esas dos, ¿no? Deja de compartir la pantalla y volver a compartirla ahora con... y vuelvo. Perdón, ¿eh? A ver si ahora... Así la... ahí está. Ok, ahora sí. Acá me aparece uno y ahora ya voy a poner el otro. Perdón, ¿eh? Discúlpenme, pero esto de la tecnología me supera un poco también. No, pero me parece que venís bien, ¿eh? Así que tranquilo. ¿Sí? ¿Vos decís? No sé. A ver, esta acá, no. Esta tengo que compartir. Esta acá es. Ahora voy de nuevo a acá y un segundo. Acá está. A ver, ahora sí se ve el campo. Perfecto. Y bien, ok. Hablando de los desprendimientos de la térmica y de la situación de la afectación del viento, ¿sí? Y de cómo ir a buscar una térmica a la zona de desprendimiento. Ya vimos que se desprende, que tenemos los indicios del cambio de viento o planeadores virando, lo que fuera. La zona gris es la zona de generación de la térmica y lo que está así representado en azul es la térmica y su desprendimiento y su desplazamiento respecto del viento, que son las flechas celestes que están un poco más arriba. Cuando uno va a buscar una térmica, un lugar así, el planeador que está con la línea roja, evidentemente lo está haciendo no de la mejor manera, porque al cruzar la zona por arriba en forma transversal al viento, no yendo contra el viento o a favor del viento, las oportunidades de pegarle justo a la columna o a la burbuja, que puede a veces estar un poco desplazada por el viento, acostada, o el desprendimiento se produce en la última parte del campo, es más difícil poder encontrarla. Entonces, lo ideal es entrar desde la zona, como uno lo ve, los planeadores que vienen entrando en contra del viento, sería de la margen izquierda abajo, ¿no? Hay que tratar de ir en contra del viento y si uno viene, desde, por ejemplo, como el planeador rojo, desplazarse un poco viento abajo y entrar desde viento abajo hacia arriba, buscarla en contra de viento, que es la mejor oportunidad para poder encontrarla, como el segundo planeador que tiene la línea negra, esta que se ve acá. Si uno viene con viento a favor, de hecho que recorrer el campo con viento de cola y en este sentido es lo más oportuno para poder encontrarla. Cuando uno llega a una zona donde está buscando una térmica con el campo que puede generarla o tiene esos indicios que marcan incluso una tromba, hay que entrar con una velocidad adecuada como para poder maniobrar
y con la sensibilidad necesaria para sentirlo en el planeador, que ala sube un poco primero y buscarle para ese lado un poco, hasta encontrar la zona donde realmente se puede virar. Voy a buscar Surgieron unas dudas más con el tema de la Dale, inclinación, Fer, si te sí, parece. dale. Por un lado, Marcos pregunta el tema de si más de 45 grados ayuda en algo o al contrario, si ya no aporta nada. Y además, Omar está preguntando si la inclinación debe ser menor cuando son del tipo de burbujas, las térmicas. Sí, puede ser un poco menor. Lo que pasa es que las burbujas tienen el centro un poco más cerrado, digamos, el lugar donde tiran más fuerte. Entonces uno termina subiendo un poco alrededor de la zona de donde sopla más fuerte. Pero lo ideal es tratar de sostener una inclinación bastante pareja. Una vez que uno le encuentra más o menos el radio a la térmica y puede ubicar el centro, tratar de mantenerse. Virar muy abierto no tiene sentido. Y virar con más de 45 grados solo es cuando uno tiene, por ejemplo, que pasar, es para una parte del viraje, en realidad, Marcos, es para cuando uno tiene que enganchar esa burbuja que está rota por la inversión, tiene que hacer esa maniobra como un viraje un poco más cerrado todavía, pero después uno le saca inclinación. Es como tratar de enhebrarlo, engancharlo justo en el punto donde la térmica tira y se afina demasiado porque está rota por una inversión, supongamos, hasta que uno puede engancharla. Pero más de 45 grados tiene que ser muy fuerte la térmica como para que valga la pena bajarle tanto el ala. Ahí se ve esta otra con el cúmulo, pregunto, Adrián. Sí, perfecto. Sí. Bien, bueno, este es el caso, por ejemplo, de una térmica tipo tubo, digamos, que genera un cúmulo desde un campo. Lo ideal para esto, bueno, el vago lo baila encuentra fantástico la térmica, bueno, los cúmulos están en relación con el punto de origen de la térmica, ya sea tipo burbuja, que también genera cúmulos, aunque normalmente las térmicas tipo burbuja, los cúmulos son de vida mucho más efímera, y las térmicas tipo chimenea o tipo tubo son las que quedan vinculando, incluso desde el piso hasta el cúmulo, todo el ascenso, hasta que finalmente se corta y queda solamente la parte superior del ascenso en la térmica. Reitero, cuando uno va a buscar una térmica, un campo, un posible lugar de generación de la térmica, con los indicios propios de un obstáculo que puede ayudar al desprendimiento, en fin, esas cuestiones que tienen que ver con que sea un arado y que tenga una línea de árboles abajo o un poco arriba, que esté pasando un auto, lo que fuera, uno debe buscarla siempre en contra de viento a 30 grados para un lado, 20 grados para el otro, ir buscándola hasta poder encontrar la zona donde empiece a subir. Esa sería la cuestión. Quisiera poder hablar de las térmicas nubosas antes de meternos con las técnicas de centrado, puede ser, si no hay otras preguntas. Hay unas preguntas más. Dale. Tienen que ver con... Bueno, primero se empezó un pequeño debate de las térmicas en Hatchell, pero eso lo vamos a dejar ahí por ahora. Bueno, nunca volé las térmicas de Hatchell, así que ahí tienen que hablar Javier o Dino, que saben cómo son. Imagino que Pero bueno, son por ahí mucho más particulares que las nuestras, ¿no? la Sí. consulta hablaba en realidad de si la térmica es muy fina, por el tema nuevamente de la inclinación del viraje sería. Ujú. Y el tema también de con vientos fuertes, ¿cómo afecta sería? El viento muy fuerte hace que la térmica la térmica tiene que ser muy buena para poder subir con un viento muy fuerte. Y además de eso, lo que produce a veces, a ver, lo voy a dibujar porque es un fenómeno bastante particular, lo podemos ver ahora si quieren. Em, la térmica con un viento muy fuerte tiende a acostarse, por supuesto, porque el viento la afecta, digamos, supongamos una térmica tipo tubo. Chávez bueno, yo he volado Chávez y tiene esta característica, el viento muy fuerte la cuesta, y lo que produce el viento muy fuerte es en esta zona, en esta parte de la térmica, donde el viento le pega, digamos, produce como una especie de ascenso. Visto desde arriba, supongamos esta es la térmica que está a veces un poco acostada, y se produce como una especie de pequeña dinámica en la zona donde le pega el viento a la térmica. Estamos hablando de viento de 50, 60 kilómetros por hora. Los que se produce, por ejemplo, si acá está subiendo 2 metros,
acá están subiendo, por ejemplo, 3 o 3,5. En esta otra zona de donde la térmica le pega el viento, ¿no? Acá, en este lugar. Uno viene subiendo por acá adentro, y cuando sale de golpe, atraviesa la zona esta donde se produce esta especie de dinámica, y el barrio se va arriba. Entonces, uy, mira, la enganché de nuevo, y vuelve, y otra vez se cae afuera, porque lo que hace es, visto desde arriba, reitero, acá está el planeadorcito. No soy muy bueno dibujando, menos con el mouse. Sale y entonces cruza los 3 metros y dice, mira, acá está. Y cuando hace el viraje se cae como un piano y vuelve a subir y vuelve. Esto pasa cuando hay un viento importante. La técnica para volar esto, por lo menos la que a mí me han enseñado, aprendido y he podido probar alguna vez, reitero, en la zona de Chávez, es que, por ejemplo, si esta es la zona donde se produce ese ascenso un poco más fuerte, no es que está separado de la térmica, forma parte de lo mismo, ¿no? Pero yo lo pongo así, acá donde está el mayor ascenso, pero es invirable, es decir, uno quiere quedarse adentro de eso es imposible. Lo que se hace es ahí sí, que le preguntaba a Marco sobre la inclinación, por ejemplo, uno viene virando con 45 grados acá, o viene bien cerrado, y cuando llega a este lugar, le pega le cierra el viraje y trata de quedarse media vuelta, aunque sea ahí adentro, y sigue. Y otra vez, media vuelta, y sigue. Y lo abre el viraje para atrás a favor del viento, y lo vuelve y lo cierra. Es decir, lo vuela hacia arriba, pega el viraje hacia arriba, y sigue, y vuelve para atrás. ¿Se entiende más o menos lo que quiero representar en esto? Sí, perfecto. Yo lo veía, recuerdo en el premundial, a los franceses, un día de mucho viento, hacer esto. Y estaban arriba, muy arriba, no había onda ni nada, pero estaban volando este tipo de fenómeno que se da cuando hay mucho viento, pero tiene que haber térmicas también bastante importantes. Antes de pasar de tema, si te parece, Sí. la última consulta de esta parte. Mauro pregunta, ¿cómo se puede hacer para pasar la inversión? Bueno, vuelvo acá a dibujar. Para pasar la inversión, lo que yo visto desde arriba, digamos, la térmica se empieza a romper y se afina. Normalmente lo que pasa cuando la inversión, perdón, la inversión no, la cortante. La inversión es difícil de pasar, digamos. Las inversiones... Sí, la pregunta decía la inversión. Bueno, la inversión no se puede pasar, salvo que haya un fenómeno de onda térmica, de onda de cúmulos. Si no, la inversión, hasta ahí llegan las térmicas y hasta ahí no se van a poder pasar. Puede haber una inversión menor dentro de la capa, digamos, si en la representación de lo que es la temperatura va bajando. Supongamos este es un cuadro donde acá tenemos la altura. Acá hay un comentario que, perdón, pero lo tengo que leer. Leo Palmieri dice con el remolcador. Sí, puede ser. Sí, ese es más fácil. Y este es un cuadro donde tenemos temperatura, por ejemplo, la curva al ir subiendo va bajando en la temperatura, ¿no? Lo que ocurre con las inversiones es que en un determinado momento, supongamos, si la temperatura en vez de seguir bajando sube, acá por ejemplo hay 10 grados, ay Dios mío, bueno, y acá hay 12, entonces las burbujas van a subir hasta ese punto. A veces lo que ocurre es que en un sector, digamos, donde viene subiendo la burbuja bien, la curva se empina un poco y después sigue. No es una inversión exactamente, pero se da en determinadas situaciones. Esto es lo que ocurre cuando los chicos hoy decían que vienen subiendo y a los 700 se empioja un poco y después sigue la térmica para arriba. Hay que aguantarla que termine de pasar. Esto no tiene que ver con una térmica que está frenándose o está siendo afectada por una cortante de viento. La cortante de viento, bueno, yo la busco así como les decía, derivar un poco de viento a favor y tratando de enganchar el golpe justo en ese viraje bien cerrado hacia arriba, con la nariz bien hacia arriba, medio acelerado. Pero bueno, para pasar las inversiones hay que bancársela y tratar de volar arriba. Lo importante es detectar qué características tiene el día al respecto. ¿Sigo un poco más para que no se haga tan largo? Perfecto, dale. Bueno,
Vamos con las térmicas nubosas, que las térmicas de cúmulo, que es lo más maravilloso que nos puede pasar. No voy a ejecutar el coso a ver si, porque por ahí se me va. La térmica nubosa es aquella, esto también es del abuelobelismo, la térmica viene del desprendimiento, viene subiendo, hasta que llega a una zona donde está la flecha celeste, que se llama, que es la capa subnubosa. Este lugar, ahí marcado como celeste, esa capa subnubosa, es en la cual la térmica, que viene con un contenido de vapor, de humedad, desde el piso, y si están las condiciones para la generación de cúmulos, ese vapor que está en forma de gas, el agua, se condensa en pequeñas microgotitas y al condensarse genera esta térmica dentro de la propia nube. Nosotros nos volamos a térmica dentro de la nube porque no tenemos visibilidad, hay que volarla con horizonte artificial, aparte está prohibido el vuelo en nubes. Esta térmica dentro de la nube, que cuando hay condiciones de inestabilidad, que no hay una profunda inversión arriba y se desarrollan los cúmulos con mucho desarrollo vertical, es porque en la capa subnubosa, cuando el agua que está vaporizada se condensa en esas microgotitas, porque las nubes son niebla, en realidad es niebla, es agua en microgotitas en suspensión, allí arriba, al condensarse genera esa térmica nubosa y libera el calor latente. Cuando uno le pone calor a la pava con la hornalla y genera vapor, el vapor al condensarse libera ese calor que uno le incorporó para pasar de estado, ¿no? Del estado líquido al gaseoso. Entonces, muchas veces, bueno, después se da el proceso de disolución del cúmulo y se da la parte descendente detrás como está graficada aquí. Esta zona de la capa subnubosa, si bien es donde mejor sube, uno se tiene que cuidar si tiene mucho desarrollo del cúmulo, en mucho desarrollo vertical para que no meterse adentro, hay que salirse. Pero esta capa subnubosa que normalmente tiene del cúmulo unos 150 metros, 100 metros, 200 metros puede llegar a ser si el cúmulo tiene un desarrollo vertical muy importante, es una capa interesante porque permite, por ejemplo, no tanto a veces virar, sino más bien que se rinda mucho el planeo al pasar debajo de ella. Se han dado días de esta capa subnubosa donde nosotros hemos podido volar un día totalmente cubierto, me acuerdo con Gustavo, no sé si está ahí, que volaba el Kestrel y estuvimos volando bajo 8 octavos después de que había llovido, había barro en el piso, pero había esos cúmulos saturados y todo cerrado y alcanzamos a engancharnos, a pegarnos los cúmulos y nos quedamos volando 2 horas abajo con 800, 700 metros pegados justamente en ese recicle propio que tiene la nube ahí en la capa subnubosa. Respecto de los cúmulos en sí, de la vida, del ciclo de los cúmulos, porque eso también es lo que hay que tener el timing de lo que es cómo el cúmulo tiene una vida, un desarrollo. Acá está graficado en esto que tiene un campo arado que genera la térmica, hay un buen ascenso y se genera un nuevo cúmulo. Es un cúmulo que está en expansión, que se ve activo, que se ve con los bordes redondeados, con esos ganchitos que hacen a veces a partir del viento que les va dando, es decir, un cúmulo que se lo ve activo en movimiento. Ya el cúmulo en disipación, que es el cúmulo que está degradándose, que está estratificado, deshilachado, es un cúmulo en el cual nosotros no vamos a encontrar ascensos, que normalmente están en las zonas donde no hay generación de térmica. Y después lo que tenemos, sí, por ejemplo, bueno, acá está graficado con una ciudad que puede generarle el buen ascenso, el cúmulo ya maduro, pero en el final del ciclo. En esto quiero detenerme un segundo para poder hablar. En el ciclo del cúmulo nuevo, en la parte verde, que está toda allí en verde y blanco, uno puede encontrar la térmica un poco lejos del cúmulo, es decir, supongamos hay 1500 metros y uno entra con 800, 700 metros, 900 metros y sube abajo ese cúmulo que está en desarrollo y armándose. El cúmulo que ya está en disipación ahí no va a encontrar nada. No va a encontrar ni arriba ni abajo nada para poder que sirva. Pero el cúmulo que ya está maduro, que ya está grande, como este que está graficado en lo naranja, es un cúmulo que tira en la parte superior. Muy abajo no tira, es decir, si llegamos a un cúmulo que ya está grande en su etapa final del ciclo que tiene, no vamos a poder subir, supongamos, en la mitad de la altura. Un día de 1500 metros con 750 metros es muy difícil que podamos subir en un cúmulo que ya está entrando en la etapa final del ciclo. Sí, si lo agarramos mucho más cerca.
si hay 1500 metros y entramos con 1300, 1200 y queremos subir ahí, probablemente podamos encontrar todavía ascenso. Pero lo ideal es encontrar el cúmulo que está graficado en verde, es decir, el cúmulo cuando está en un proceso de desarrollo. Ese es el cúmulo que verdaderamente tira mejor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay? Hola. Ahí hay una pregunta que habla quedó del tema de la inversión, que hablaba Sí. si la inversión es la altura de donde está la base del cúmulus y A ver. si estamos volando por arriba, hay veces viste, que volás un cachito arriba que ves un poquito de arriba el cúmulus, si estás volando arriba de la inversión. Eso es lo que decía la pregunta. Normalmente el cúmulo y la inversión coinciden, digamos. Uno lo que se da ese fenómeno ahí es de poder volar un poquito arriba del cúmulo, es porque hay alguna dinámica por una cortante de viento o porque el cúmulo, a veces los cúmulos depende de la energía que tengan, porque las térmicas no son todas iguales. Entonces, una térmica que tiene un volumen, un aporte de energía mucho más grande, por ahí produce un cúmulo con una base superior. Eso quiere decir que la térmica llegó ahí arriba con mayor cantidad de energía, mayor cantidad de temperatura y de volumen de aire para generar un cúmulo. A veces los cúmulos tienen bases diferenciadas. Uno ve un cúmulo más bajo y otro un poco más arriba. Es porque está empujando esa inversión un poco más hacia arriba. Las cosas en el aire, el aire es como un río de agua, digamos, o como un mar, digamos. Las cosas no son lineales ni cuadradas, es todo bastante diferente. Hay que tratar de imaginárselo. Por ejemplo, la inversión no es un techo de chapa. En realidad vendría a ser como una lona que se va ondulando respecto del empuje que le producen las térmicas desde abajo. Voy a tratar de graficarlo a ver si me sale. La inversión no es una línea recta hasta donde llegan las térmicas y, supongamos, genera el cúmulo. ¿Sí? No funciona exactamente de ese modo. En general, normalmente se llegan más o menos a una altura, pero en general lo que tiene son ondulaciones. Esas ondulaciones, por supuesto, que coinciden en los lugares donde están las térmicas, que es lo que empuja para arriba esa inversión. ¿Se entiende? Habitualmente es lo que va ocurriendo. Con lo cual uno tiene que tratar de poder imaginar un poco cómo funciona, digamos, este río de aire en el que estamos volando. Quisiera volver un segundo a la de las térmicas nubosas para terminar de ver el tema de cómo ir a buscar una térmica en un cúmulo, en una zona de ascenso. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Bien, esta es una vista en planta, digamos, de lo que sería un cúmulo más o menos, el sol de ese lado y el viento de ese lado. Habitualmente los cúmulos tienen, en nuestra zona de Rafael, aquí en la zona central, Santa Fe, San Francisco, nuestra zona, normalmente la zona de ascenso es esa, es decir, del lado del viento y del lado del sol. A veces se produce que suben del otro lado y digamos, hay que ver cada día cómo funciona. Habitualmente la primera térmica es como una especie de tester que uno tiene que tener. La primera térmica que uno vira, la segunda, tratar de subir hasta donde da la térmica, hasta donde se puede llegar, ver qué zona sube mejor y qué otra, y cuando uno llega a un cúmulo, cuando va llegando, tener entonces en vista la zona de ascenso por donde llegó a ese cúmulo, por donde entró, e ir a buscarla. Este planeador rojo hace un cruce del cúmulo para tratar de buscar la térmica, sin tener en cuenta ni el viento ni la posición del sol, pero sobre todo la del viento. Se reproduce más o menos lo mismo que cuando íbamos a buscar la zona de ascenso, porque los cúmulos no tiran en todos los lugares, ¿no? La zona de ascenso para un campo, e ir a buscarle un campo arado abajo para tratar de encontrar la térmica y prendernos. El planeador verde lo que hace es entrar por atrás del cúmulo, ir derivando en contra del viento y ir contra el viento, alinearse con el viento, y entonces tiene muchas más oportunidades de encontrar una térmica. Por ejemplo, y el que viene, el planeadorcito azul que viene del otro lado, en vez de ir directamente a la zona de entrada, entra a favor de viento recorriendo el cúmulo en la línea del viento. Ojo que siempre cuando hablamos del viento, ese viento no en superficie, ese viento que ya volamos abajo no está ya a 1500 metros. Nosotros tenemos ahora, como vos decís, el XC o el CIU, que te marca el viento en la altura que vos estás, y entonces eso es importante que uno lo tenga en cuenta para saber cómo le va entrando a los cúmulos en cada momento.
Y ahí pregunta Leo Palmieri si el sol le da de un lado y el viento del otro, si hay alguno que predomine, o cómo sería en ese caso. Normalmente en nuestra zona predomina siempre el viento, pero yo no tengo una explicación exactamente. Entiendo que en el tiempo de verano el sol se ubica un poco más en el cenit nuestro, digamos, está más arriba y está un poco tirado hacia el norte, para donde nosotros estamos en la latitud que nos encontramos. Por eso por ahí puede parecernos un poco que está siempre tirando del lado del viento. Habitualmente nosotros estamos volando en nuestra zona con viento de los 0,90, de los 0,60 y viento norte. El día que hay cúmulos y es viento sur, ahí entra la térmica normalmente entra del lado del viento del lado sur, y el sol está un poco más, si se quiere, tirado hacia el norte de donde está pegando. Quisiera ahora entonces hablar sobre el tema de centrados de térmica, si les parece. ¿O hay alguna otra pregunta, Adrián? No sé cómo vamos con la hora, ya se pasó una hora, ¿no? Sí, estamos en 1h05, 1h10 más o menos. Sí, vamos a los centrados de térmica y ya medio esto es para ir un poco cerrando, si les parece. Dale. Bueno, voy con el tema de... Ahí se ve, el centrado de térmica es la técnica de escarpa y nivela. ¿Se ve? Sí, se ve, perfecto. Bien. Bueno, le voy a ejecutar el power pero no sé por qué se me dispara solo. Esta es la técnica del escarpa y nivela, donde esto está también sacado del abolobelismo, mi fuente de recursos en esto. Y el planeador entra, esta es una técnica que particularmente a mí no me gusta demasiado, porque cuando tenés que bajarle el ala te lo hace abrir para poder encontrar el centro y después al revés. Entonces yo no la utilizo, pero bueno, le explico igual. El planeador entra el viraje en la zona descendente, y cuando empieza a acercarse a la zona de ascenso, que está hacia donde está el punto A, digamos, encuentra el ascenso y comienza el viraje. Pero luego, al continuar el viraje, siempre hablando que está desfasado, si uno le pega al núcleo ya está todo bien, ¿no? Pero uno cuando hace el viraje, completa ese viraje, ese primer viraje, y llega al punto B en rojo, pasa otra vez la descendente. Entonces, en ese lugar lo que dice es que hay que escarpar fuertemente para que, como la flecha verde indica, se pueda correr hacia la zona del ascenso. Cuando va entrando nuevamente ya supuestamente a la zona azul del ascenso, el planeador, ahí se nivela un poco, o se le quita inclinación, y de ese modo se llega al punto C, donde ya el planeador empieza a entrar en la zona de ascenso y se conserva el lugar. Se corre hacia la zona de ascenso. Se escarpa, es decir, como dice ahí, cuando el ascenso disminuye, se escarpa, y cuando aumenta, se reduce el escarpado para poder ir corriéndose hacia la zona de ascenso. A mí no me gusta demasiado esta técnica, porque, reitero, los cambios de viraje para poder centrarla, los cambios de inclinación no me gustan tanto. Yo aplico la técnica del ala baja, que para mí es fantástica, me la enseñó mi instructor Osela cuando yo era alumno, y la verdad que funciona muy bien, y es la que yo aplico, y funciona de la siguiente manera. Esta técnica del ala baja es que el ala baja en el momento de menor ascenso es la que nos está marcando hacia dónde está el centro de la térmica. El planeador entra y siente un ascenso y empieza un viraje. El primer viraje, cuando uno entra en una térmica, debe ser bien redondito, con la inclinación pareja, es decir, darle 30 grados, no 45, ¿no? Darle 30 grados, 25, 30 grados, darle una inclinación, sostener el barrido de la nariz pareja, la velocidad pareja, hacerlo lo más redondito posible. El planeador, cuando llega a la otra posición, ya más inclinado, está en la descendente. Esa es una zona de mayor descenso, de menor ascenso, porque por ahí cruzó 2 metros en la zona central donde estaba, y después cuando está acá está en 0, supongamos. Es lo mismo, no está subiendo bien ahí. Es decir, el bariómetro está indicando un descenso o no un ascenso tan grande como el que cruzó. Lo que se hace es, de esa posición hacia donde apunta el ala baja, que es la flecha verde que se ve, hacia donde apunta el ala baja, indefectiblemente debe estar la zona de ascenso. Entonces, se toma una referencia geográfica, alguna referencia espacial para que uno se ubique, si el cúmulo o lo que fuera está para ese lado, y entonces se completa
un poco ahí está graficado hasta el final, pero lo que tiene que hacer es seguir ese viraje un poco más, esto, completarlo hasta los 90 grados, hacer 90 grados más hasta donde está el planeador azul allí, nivelar un poco o quitar la inclinación, a veces yo nivelo directamente y cuento 1, 2, no más de 3 segundos. Si en 2 o 3 segundos ya no aparece la térmica es porque estamos mal. Habitualmente la técnica funciona bien y entonces cuando uno dice 1, 2, 3 y ya está ahí en la térmica y entonces ahí sube bien. Cuando ahí sí sube bien la térmica y el bariómetro llega al máximo antes de que empiece a bajar o cuando empieza a estabilizarse y quiere empezar a bajar un poquito, ahí sí, 45 grados o más de 30 o lo que sea, a bajarle el ala. Todo lo que se pueda para sostenerse dentro del ascenso. Esta técnica a mí me ha funcionado siempre muy bien. Si quieren podemos ver un video. ¿Te parece, Adrián? ¿Hay alguna pregunta? Sí, perfecto. Bueno, espera que voy acá. Ya estoy aprendiendo, un poco más. Vamos a ver un video y después vamos a mirar un registro de vuelo para ver cómo funciona esta cuestión. Bien, esta es una térmica, es volando el Yantar. El Yantar lastrado, no full porque no lo vuelo full, pero más o menos con 100 litros, un poco menos. Una térmica ahí cerca de Rafaela en Roca. Estamos entrando, ahí ya estaba virando en realidad con 1300, pero vamos a ver cómo la térmica, ahí yo cruzo el golpe. Perdón, me olvidé decir algo. No solo sirve para encontrar la térmica, sino para encontrar dentro de la térmica el mejor lugar que sube, la técnica del ala baja, ¿sí? Es decir, ahí recién crucé los 3 metros y ahora empieza a bajar. Es decir, me pasé el núcleo. Sigo subiendo. En este caso puede ser una térmica de burbuja o de la otra, la que fuera. Sigo con el video. Entonces, hablando al pedo. ¿Ven que El ahí audio no en sale, Fer, ¿no? el Así audio no que sale? comentalo vos nomás. Bueno, perdón, ahí estaba hablando yo de que estaba sobre San Antonio, ahí volando, allá en el horizonte se ve Rafaela. En ese momento donde se ve allí con menos 2, perdón, un poco menos de 2 metros subiendo, van a ver que yo empiezo a hacer una apertura un poco del viraje. Ahí ahora me empiezo a hacer una apertura del viraje, un cachito, y ahí lo bajo de nuevo. ¿Se entiende cuál es la técnica? Y ahí lo cierro bien a 45. Y ahí ya quedó enhebrada. Ahí Se ve está en perfecto en 2 el video, metros y Fer. medio, 3. Vuelvo a poner la maniobra entera para. Es cortita, ahí ya quedó entrada, ya quedó enganchada, ¿no? Menos mal que no se escucha lo que digo en el. ¿Cómo haría para eso? Tal vez hay que levantar el volumen. ¿Ahí se escucha? No, el O tema no, es que cuando tampoco. compartís la pantalla tenés que habilitarle que compartan el sonido Bueno. también. Bueno, se quedan sin el vario. Lo vuelvo a pasar de nuevo un segundo para que vean la maniobra completa. Ahí crucé el golpe y ahí me empiezo a salir del golpe. ¿Ven? Ahí me voy. Entonces, ahí miro para dónde está el ala baja marca ahí a 90. Hago el viraje, le saco un poco de inclinación, no mucho, un poco, y espero el golpe de nuevo, que tiene que estar un poco ahí al noreste, el 0,60 sería. Y ahí donde está, si le bajo el ala y adentro. Ahí ¿Se hay entiende? algunos que dicen que se escuchaba, yo no lo escuchaba, perdón, pero poner el Bueno, volumen a tope y se debería escuchar. a ver. Estimo que lo debe tomar de tu micrófono. Lo debe tomar del micrófono también acá. A ver ahí. ¿Ahí se escucha? Igual si escuchan el Vuelvo a vario ese reiterar, ahí. con no poder volar ahora, es medio... Ay, qué lindo. Le pongo esto para que se entusiasme, mirá. Ven, en esa posición es donde sube menos, entonces el ala baja me está indicando hacia qué sector está la térmica, es decir, está un poco al norte de la posición de que estamos volando. Hay que hacer unos 90 grados, un poquito barrer con la trompa, sacarle un poco de inclinación y cuando viene el golpe ahí sí cerrarle todo. Entonces, ahí le saco un poco de inclinación, un poco, y ahí cuando viene el golpe, ahí sí, le bajo todo el ala y le tiro bien la palanca atrás, lo meto adentro, ¿está?
Y ya queda enhebrado ahí, como diría el Flaco Riera. Bueno, lindo día ese para... Están comentando algunos que le agarra taquicardia por ver el Varion 3. En Varion 3, hace rato que no vemos un Varion 3. Bueno, y si quieren, para terminar lo de la técnica del ala baja, más o menos las entendieron todos. ¿Hay alguna pregunta, algo? Solo felicitaciones y que se entiende muy bien y muy didáctico. Bueno, les voy a mostrar un registro de un vuelo con el llantar, con el llantarcito, con el Delta Julie, cuando yo lo tenía, una partida de Rafaela, una prueba linda, un día muy bueno, partiendo temprano, fue una prueba larga. Ahí se ve el registro, ¿se ve? Estás en el video todavía. Estoy en el video, ¿viste? Ya hice macanas. A ver. Entonces, ¿cómo hago para compartir esto? ¿Ahora se ve? Ahí se ve ¿No? perfecto. Ah, perfecto, bueno, perdón. Yo lo voy a dejar ahora correr. Ahí es antes de partir. Bueno, vamos a terminar. Bueno, está la partida. Voy a entrar en la primer térmica ahí después de salir. Para ver la técnica esta del ala baja vista en la maniobra de un centrado. Ahí estoy con 900 metros, yendo a 130 más o menos. Bueno, un poco menos, pero en realidad yo vuelo siempre con la TAS. Cruzo toda la descendente. Y una descendente importante, cuando empieza a subir el vario, que ustedes ven abajo un metro que empieza a golpear, yo le empiezo a sacar un poco de velocidad, nunca hay que sacarle y quedarse colgado, siempre hay que tener margen de velocidad para poder hacer la maniobra. El vario sigue subiendo 2 metros, 2,3 sigue subiendo, 2,6, 2,7, 2,8 y empiezo el viraje. Me decido a virar la térmica. Entonces, la velocidad no la bajé tanto, estoy en 120, 115 por ahí, supongamos. Comienzo el primer viraje, ahí el vario ya se mantiene en 2 metros y empieza a bajar el vario, es decir, ya me empiezo a ir de la térmica. La línea está graficada con el ascenso, ¿tá? Mientras más rojo se pone, mejor es. Entonces, hago ese primer viraje, el viento era muy poco, 14 kilómetros por hora, de los 0,90 no era un viento importante, y llego al punto donde el vario, por ejemplo, ya marca 0,5, 0,4, 0,5, nada más. En ese punto, donde yo tengo el vario ya un poco para abajo, en menos 0,4 para abajo, ahí, ¿ven? 1,3 para abajo. ¿Lo siguen viendo, Adrián? ¿A eso? ¿Se ve bien? Se ve Hola, Adrián. perfecto, Fer. Bien, sigo. En ese es el punto donde el ala de abajo, el ala interna del viraje, me marca hacia dónde está el núcleo de la térmica. Entonces, lo que intento hacer es llegarle al núcleo. Cuando vuelvo a terminar de completar el viraje, el primer viraje ese de exploración, ven, la velocidad sigue en 110, no es que lo cuelgo, el primer viraje es redondito, muy tranquilo. Ahí corrijo un poco, abro un poco la inclinación, sin bajar la velocidad. Es más, hasta podés darle un poco de velocidad para tener capacidad de maniobra para meterlo en la térmica. Abro un poco el viraje y le espero que sigue 2,7, 2,8, 3 metros, 3,3, 3,6, 3,8, 4, y ahí, en ese punto donde llega al máximo, ahí le clavo el ala. Y ahí sí lo cierro bien al viraje. Ahora me faltó una corrección más para poder centrarla, pero ahí ya sube casi toda la vuelta. Ahí hay un 0 de nuevo. Ya ahí sube bien, de nuevo 1,5, 1,8. Es el segundo viraje. Hasta ahora yo había entrado con 900 metros y ya tengo 1000 y pico. O sea, en 2 virajes ya había subido bastante. 900 y algo, ya casi 100 metros subí en 2 virajes ahí. Y ahora ya queda enhebrada. En la segunda corrección vuelvo a desplazarlo un poquito al viraje, se ve en esta zona, se vuelve a desplazar un poquito más allá de la deriva del viento.
y ahí termino de clavarlo, y ahí ya queda en 1,5, bueno, en fin, y después se mejora cada vez más. Era un día de 2.200 metros y buenas térmicas. Y ahí Digamos, se produce en el piloto una sonrisa de oreja a oreja, sería sí, claro, y ahí decir, vamos, por fin la enganché. Bueno, lo que quería mostrar un poco es cómo la técnica funciona, es decir, entre el viraje se ve el mouse, cómo va corriendo, ¿eso se ve? Sí, se ve perfecto. Bien, cuando vos venís entrando, haces el primer viraje para buscarla, donde está la zona que sube poco en el azul, marca hacia donde está, porque está el ala baja para ese lado, abrís un poco el viraje y cuando viene el golpe lo cerrás fuerte de nuevo y ahí después ya quedás prácticamente centrado. Después de ahí en adelante, me voy a subir un poquito para que no se haga tan lerdo, de ahí en adelante ya queda centrada. Prácticamente ya no tiene más azules. Sigue, está bien, no era tan pareja la térmica, ¿no? Era temprano todavía, pero igual sigue subiendo medianamente bien. 2,4 dio esa y fue la primera térmica, después partí con Mir, una partida con Miller, para después seguir en planeo. Bueno, lo que quería era mostrarles un poco cómo la térmica puede funcionar. No sé ahora cómo salir de esto. Así. Ahí está. Bueno, Adrián, no sé si hay alguna pregunta más de alguno de los muchachos, como que quieran preguntar algo más, pero si quieren hacer algún aporte, Gustavo o Aldo, no sé, por lo menos hasta acá llegamos. Lo que sí me faltó mostrarles una cosa, nada más. Se lo quiero mostrar, pero lo vamos a dejar en nuestro Facebook, en los grupos de Rafaela. Hemos preparado, para que lo puedan ver, ahí se ve, Escuela de Vuelo Deportivo, tips para tener en Sí. cuenta. Bien. Esto es un resumen punteadito de lo que vimos recién en todas las filminas y demás. Esto lo vamos a dejar ahí en los PDF para que lo puedan tener. La térmica, es decir, buscar la fuente de la térmica en los campos de rastrojos, observar los molinos, bueno, los distintos indicadores, llegar en lo posible a la fuente de la térmica en forma longitudinal. En las zonas de ascenso realizar zigzagueos con poca inclinación hasta cambio de rumbo de 30 grados a cada lado en dirección del viento hasta encontrar el golpe. En la descendente, si la descendente se prolonga mucho, cambiar 90 grados del rumbo de planeo para no seguir bajando. Bueno, en fin, son distintos tips que hemos resumido para que los tengan en cuenta, tanto para las térmicas y la forma de centrado, como también para las térmicas que llegan a cúmulos y cómo volar los cúmulos. Esto después se lo vamos a dejar entonces para que lo puedan tener. Bueno, Bueno, ahí hasta acá llegué, no robo más, ya varios está. pilotos de otros clubes están pidiendo que le pongamos en la descripción de este video un link a ese archivo, así que después Sí, me lo después pasás y lo que podemos hacer es, sí, subimos el drive que tenemos compartido donde pueden encontrar el material y lo que está también de material para leer, porque le vamos a dejar solo también los tips, pero artículos de bolovelismo, hay algunas otras cosas para leer que hemos recopilado de publicaciones para que puedan leer y fijarse un poco más. Bueno, muchas gracias. y hay varias consultas referentes a cuándo es la próxima charla. No sé, vamos a ver, hay que armarla, todavía Bueno, vemos, pero la vamos a ir próxima, viéndolo y lo vamos a difundir, sí, lo vamos a ir avisando, no hay problema. O sea, un la poco idea como lo hemos, era sí, que esta sea un para punto cerrar, sí, como para hacer un pequeño ciclo de charlas bueno, pero inclusive lo pensamos inicialmente que sea para el club y después dijimos, bueno, pero si esto lo abrimos un poco más, o sea, a lo mejor hay otras personas que lo pueden llegar a aprovechar. sí, esta era para subir, la otra será un poco como planear y veremos algo de las calles de ascenso, algunas de esas otras cuestiones y bueno, por lo menos lo más básico. Bueno, muchas gracias, me muteo, así los dejo a ustedes. Gracias chicos, ha sido un gusto. Cualquier cosa después a mí me pueden encontrar en Facebook, me mandan algún mensaje, si alguien quiere que charlemos después, no hay problema. Estamos siempre dispuestos a tratar de compartirlo lo poco que uno puede Bueno, aportar. y ahora hay muchísimos mensajes de felicitaciones y de que la charla fue muy didáctica, que se entendió muy bien, así que muy buena repercusión está teniendo la charla. Bueno, muchas gracias. Es el CPR el que la hace, no lo hacemos entre todos esto, como siempre lo hacemos desde Rafaela.
Bueno, listo. Bueno, nada. ¿Querés hacer un cierre? No, nada, felicitarlos a los tres por el laburo que vienen haciendo. Como siempre, Fernando es muy didáctico para todo este tipo de cosas y no deja nada con lugar a dudas, ¿no? Y lo mismo que decían los mensajes abajo, organicen la próxima, que la verdad que estuvo muy buena. Y adelante, Rafaela, siempre apostando por el vuelo deportivo. Excelente experiencia. Ustedes, Bueno, chicos. veremos de seguir avanzando en estos proyectos. Gracias a todo el equipo que formamos la Escuela de Vuelo Deportivo, que la verdad que es un orgullo, es un espectáculo. Me enorgullece mucho y bueno, sigamos avanzando. Bueno, le agradecemos a todos los que participaron. Según las estadísticas de YouTube, y para que te pongas a pensar todo lo que dijiste, Fer, así sabes toda la cantidad de personas que lo han visto, me tira que 173 personas te vieron, lo cual me parece que es muy, muy, muy bueno. Así que les quiero agradecer a todos los que se conectaron, a los que permanecieron un montón de tiempo, porque todavía hay un montón de espectadores activos que se bancaron la hora y media de la charla sería. Me parece que es de muy, muy buena repercusión lo que estamos viendo en este momento. Bueno, un abrazo para todos y Dios quiera que podamos hacer el campeonato nuestro ahora de la club, ahora en diciembre, noviembre, diciembre. Dios quiera que sí, Ojalá. que lo podamos hacer, Ojalá. Así los esperamos en Rafaela para volar. Un abrazo Gracias. grande para todos. Gracias, Adrián. Un Gracias. abrazo para todos. Chau, chau. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Después nos seguimos contactando y les avisamos cuándo serían las próximas charlas. Excelente. Chao.